Bien, vamos entonces a continuar con sistema inmune. Nosotros ayer estuvimos hablando un poquito, empezamos con sistema inmune, y estuvimos hablando primero de una primer línea de defensas, que eran estas barreras que estuvimos mencionando, y dijimos que cuando estas líneas de defensa se rompían, aparecía esto que nosotros le llamábamos inmunidad innata e inmunidad adaptativa. Y dijimos que dentro de la inmunidad innata era una inmunidad inespecífica. ¿Qué quería decir? Yo les conté ayer que hace una respuesta de tipo estereotipada para distintas cosas, básicamente, ¿sí? Para una gran variedad de patógenos. En cambio, esta inmunidad que yo tengo acá se le llama específica porque es específica justamente para un patógeno en particular. Y una de las ventajas que tiene esta inmunidad es que tiene memoria. ¿Se acuerdan lo que era la memoria? ¿Qué significa tener memoria inmunológica? Que es típica de la inmunidad adaptativa y no de la innata. Es una respuesta eficaz y como rápida, o sea, como que ahí nomás lo ataca, digamos. Es Como que ya decir, sabe lo que es. ¿y eso cuándo pasaba? La segunda vez que yo me encontraba con el patógeno, ¿o no? Claro, Exacto, es decir, yo me encontraba por primera vez con un patógeno, yo generaba una respuesta, generaba una memoria, y cuando me encontraba por segunda vez con ese patógeno, mi respuesta iba a ser mucho más rápida y mucho más eficiente. Eso es típico de la inmunidad adaptativa. Y dijimos que en la inmunidad innata íbamos a ver un componente celular y un componente humoral. Y en la inmunidad adaptativa íbamos a tener una respuesta humoral mediada por los linfocitos B y una respuesta celular mediada por los linfocitos T. Y dijimos que la respuesta inflamatoria era típica de la inmunidad innata, pertenecía a la inmunidad innata. ¿Se acuerdan cuáles eran los 4 signos de la inflamación? Que también lo vimos ayer. ¿Cuáles eran los el 4? dolor, el rubor, el tumor, o sea, que era hinchazón, Muy y la fiebre. bien, muy bien. Y el calor, es decir, la zona local se ponía roja, caliente, se hinchaba y me dolía. Esos eran los 4 síntomas de la inflamación local. Y acompañado de esa inflamación local, ¿qué podía venir? ¿Una inflamación de qué tipo? Acá están los síntomas, los 4 síntomas de la inflamación. Y Una acompañado de inflamación eso, sistemática. una respuesta sistemática. ¿Y esa respuesta sistemática qué podía ser? ¿La quién? La fiebre, por ejemplo. Acuérdense que los macrófagos, a ver, el agente patógeno libera pirógenos exógenos, mi macrófago libera pirógenos endógenos, hace que el hipotálamo secrete las prostaglandinas y se producía la fiebre. Esto es una respuesta sistémica, no es local, ¿sí? Y habíamos dicho también que en la inmunidad innata, el componente celular tenía receptores que se llamaban receptores de reconocimiento de patrones que detectaban en un virus, en una bacteria, en una célula tumoral, patrones moleculares asociados a patógenos. Entonces, ojo con esto que yo les decía ayer, porque estos receptores no son los mismos para los de las células de la inmunidad innata que para el linfocito B o que para el linfocito T. Ellos tienen otro tipo de receptores. Entonces, estos receptores que yo tengo acá, que son los receptores de reconocimiento de patrones, son específicos de la inmunidad innata, es decir, no son específicos, no detectan microorganismos específicos, sino que lo tienen las células de la inmunidad innata. ¿Y qué reconocen esto? Patrones moleculares asociados a patógenos, es decir, moléculas determinadas que yo encuentro en un virus, en una bacteria, en una célula tumoral. Cuando se detectan estos componentes, se activan las células de la inmunidad innata. ¿Se acuerdan qué células había dentro de la inmunidad innata? ¿Qué células vimos ayer? ¿Cómo se llamaban los neutrófilos, eosinófilos y basófilos? ¿Cómo le llamábamos a estos tres? Granulocitos. Muy bien, perfecto. ¿Por qué se les llamaba granulocitos?
¿Qué tenían adentro que parecían gránulos? Que lo vimos. Lisosomas tenían, que parecen gránulos. Entonces, por esa razón, se les llama granulocitos. De hecho, acuérdense que yo les conté que, por ejemplo, si yo a los neutrófilos los tiño, esos gránulos no se tiñen de ningún color. Entonces, por eso les llamo neutrófilos. Pero a los eosinófilos, si los tiño, esos eosinófilos, en los gránulos se teñían de rojo y en los basófilos se teñían de azul. Entonces, estos contienen gránulos que en realidad son lisosomas que contenían enzimas líticas. El neutrófilo era el más abundante que nosotros tenemos, alrededor de un 50 o un 70%. ¿Qué función cumplían los neutrófilos? ¿Para qué servían? Hacían lo mismo que hacen los macrófagos. ¿Qué hacían? Muy bien, fagocitosis, perfecto, exactamente. Son muy eficientes contra la fagocitosis de bacterias, los neutrófilos. Acuérdense que dijimos que estos neutrófilos vienen por la sangre, emiten prolongaciones que se llamaban pseudópodos, separaban las células endoteliales del capilar y salían al área donde estaba infectado. Entonces, estos son los más abundantes, miren, entre un 50 y un 70%. ¿Mm? Son los primeros que migran al tejido que está infectado. Y acuérdense que yo les conté también que cuando se mueren forman parte de pus. Después teníamos los eosinófilos, que en qué tipo de reacciones participaban, cuando había qué cosa. ¿Parasitario? Muy bien, también pueden participar en las reacciones alérgicas, aumentan en las reacciones alérgicas. Pero ¿qué pasa? Como no pueden fagocitar un parásito, que es muy grande, liberan sustancias químicas para romper la pared del parásito. Los basófilos, entonces fíjense, para que quede claro, estos eosinófilos, cuando uno, por ejemplo, tiene altos los eosinófilos, me puede indicar que yo estoy mediante una infección parasitaria. Puede ser, por ejemplo, una teniasis. Entonces, ¿qué le va a pasar a esa persona? Los eosinófilos, en vez de estar alrededor del 1 al 4%, van a estar más elevados. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacen? Estos liberan enzimas, imagínense que un parásito, chicos, es muy grande. Entonces, liberaban enzimas que me perforan la membrana de ese parásito, entonces de esa manera contribuyo a que el parásito se muera. Después tenía los basófilos. El basófilo aún en menor cantidad, de un 0 a un 1%. Estos liberaban histamina y heparina. Acuérdense que la histamina es un vasodilatador y es la que me permite a mí que cuando yo tengo una herida, por ejemplo, cuando rompo la primera barrera, al liberarse histamina, se dilatan los vasos sanguíneos, más sangre llega al lugar y entonces se pone rojo, se pone caliente, puede haber una infiltración de líquido, que es lo que se llama edema, y me duele. Estos basófilos aumentan en las reacciones alérgicas. Estos cuatro es lo que llamábamos nosotros los granulocitos. Después teníamos los monocitos. Los monocitos, ¿en qué se transformaban cuando llegaban a los tejidos? Macrófagos. Muy bien, es decir, que tienen función de tipo fagocítica. Los macrófagos, ya dijimos, son fagocitos, obviamente, es decir, hacen procesos de fagocitosis. Entonces yo los encuentro, por ejemplo, en el vaso, en los ganglios, los tejidos conjuntivos. Acuérdense que el macrófago, yo les conté que junto con las células dendríticas forman lo que se llama CPA, célula presentadora de antígeno. Ayer les estuve contando que los linfocitos T, para poder activarse, necesitan que alguien les presente el antígeno. Entonces, quien les presentan los antígenos y le dicen, che, mirá, acá hay algo raro, son los macrófagos por un lado o las células dendríticas. Los mastocitos, ¿de dónde venían? ¿Cómo De se los llaman? basófilos. Muy bien, perfecto. Es decir, también liberan histamina como los basófilos, es decir, también van a producir una vasodilatación, pero estos están en el tejido conjuntivo.
¿Y las células natural killer qué me eliminaban? Por la citotoxina hacían la muerte celular, ¿o no? Muy bien, perfecto. Ojo, porque en ese caso, está muy bien lo que están diciendo, no me mata el patógeno o el antígeno, me mata la célula que ha sido infectada por un antígeno. Entonces, por eso se le llama asesina natural, porque te mata la célula infectada, por ejemplo, por un virus. Bien, esto que vimos es el componente celular de la inmunidad innata. ¿Qué tenemos que ver ahora? El componente humoral de la inmunidad innata. ¿En qué consiste este componente humoral? El componente humoral, vamos a ver distintas estructuras o distintas sustancias químicas que lo componen, ¿sí? Primer componente humoral, las proteínas hepáticas de fase aguda. Estas proteínas, si se llaman hepáticas, son sintetizadas en el hígado. ¿Y por qué son tan importantes? Porque actúan, chicos, como receptor de reconocimiento de patrones, que son los receptores justamente que tienen mis células de la inmunidad innata. Entonces, ese receptor de reconocimiento de patrón era los que me permitían a mí detectar los patrones moleculares asociados a patógenos. Entonces, estas proteínas hepáticas de fase aguda se unen a los microorganismos. Recuerden que los receptores de reconocimiento pueden estar libres, sueltos, o unidos a una célula de la inmunidad innata. Y lo que hacen es inducir la activación de algo que vamos a ver ahora, que se llama sistema de complemento. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes estuvimos viendo ayer el tema de la respuesta inflamatoria, cuando se produce la respuesta inflamatoria, también se aumenta la secreción de estas proteínas hepáticas de fase aguda. ¿Por qué? Porque estas proteínas te inducen la activación del sistema de complemento. El sistema de complemento es algo que vamos a ver ahora. Este sistema de complemento, chicos, también pertenece a la respuesta humoral innata. ¿Qué es un sistema de complemento? Son proteínas de membrana, enzimas, complejos de proteínas, que cuando se activan, a mí me dan un beneficio. Se pueden activar de dos maneras. Se pueden activar por una vía clásica o por una vía alterna. En realidad hay otra manera más, pero ustedes no la ven. Entonces, ¿qué significa esto? Cuando se activa por la vía clásica, es parte, mejor dicho, de la inmunidad adaptativa. ¿Por qué? Porque es cuando se une un anticuerpo con un antígeno. Acuérdense que el antígeno es cualquier sustancia que es capaz de activarme el sistema inmune. Entonces, la forma clásica de activar el sistema de complemento forma parte de la inmunidad adaptativa, pero también lo puedo activar por un mecanismo alterno, y en ese caso forma parte de la inmunidad innata. Entonces, a nosotros lo que nos importa es qué pasa cuando este sistema se activa. ¿Qué hace? ¿Por qué es tan importante? Porque cuando ustedes activan la respuesta inflamatoria, empiezan a activarse, o mejor dicho, hay secreciones que me activan el sistema de complemento. Y vamos a ver por qué. Miren, ¿cómo lo puedo activar? Como les dije, el mecanismo clásico es cuando se une un antígeno, que es cualquier sustancia que a mí me activa el sistema inmune, con un anticuerpo. Ya los vamos a ver después que los anticuerpos son producidos por los linfocitos B. A los anticuerpos nosotros les llamamos IG, que son inmunoglobulinas. Entonces, cuando el antígeno se une con el anticuerpo específico, se activa esta rama, que es la vía clásica, y me activa la proteína C1 del complemento. Les cuento qué significa esto. Dentro de este complejo, yo les dije que es un conjunto de proteínas, de complejos multiproteicos. Bueno, este sistema de complemento está formado por un montón de proteínas que se activan en forma de cascada. A las proteínas de este complemento se les llama C1, C2,
C3, C4, C1A, C1B, C2A. Ustedes no ven la cascada, cómo reacciona, pero les cuento para que entiendan qué significa eso de C1, C2. Son las proteínas que forman parte de este sistema de complemento. ¿Y qué significa que se activen en forma de cascada? Que cuando una se activa, me activa otra, esa proteína me activa a otra, esa a otra, y así sucesivamente. Eso significa que se activan en forma de cascada. Lo mismo vamos a ver cuando veamos la coagulación, que la coagulación se hace en cascada. Entonces, este sistema de complemento también se activa en forma de cascada. Una proteína me activa a otra, otra a otra, otra a otra, y así se van activando las proteínas del complemento. Entonces, cuando yo uno por la vía clásica el antígeno con el anticuerpo, se activa una proteína del complemento que se llama C1. Esto pertenece a la inmunidad adaptativa, porque fíjense que están participando los anticuerpos, y los anticuerpos producidos por los linfocitos B pertenecen a la inmunidad adaptativa. Pero también les dije que se podría activar este conjunto de proteínas por una vía alterna. Esa vía alterna pertenece a la inmunidad innata. ¿Qué significa esto? Acá no participan los linfocitos B, acá directamente hay factores del sistema de complemento que se llaman factores B, D y P que me reconocen directamente al patógeno que quiere entrar. Me reconocen polisacáridos de la membrana del patógeno. Entonces, cuando reconocen esos polisacáridos, activan una proteína del complemento que se llama proteína C3. Recuerden que en este caso, vuelvo a repetir, a las proteínas del complemento se les llama C1, C2, C3, C4, C3A, C3B, C1A, C1B y así. Ustedes no ven la cascada, antes sí lo veían, después la facultad eso lo sacó, pero lo que a nosotros nos interesa, más allá de que ustedes entiendan que hay dos vías de activación, son los efectos que va a producir este sistema de complemento, ¿sí? Por una vía o por la otra, lo que yo voy a hacer es terminar activando una proteína del complemento que se llama C3b. ¿Para qué sirve todo esto? ¿Por qué es tan importante activar este sistema de complemento? Porque este sistema de complemento me va a beneficiar tres cosas. Me va a intensificar el proceso inflamatorio, activarme el proceso inflamatorio, estimularme la citólisis y el proceso de opsonización. Esto es lo que a mí me interesa del sistema de complemento, saber para qué sirve ese sistema de complemento, por qué se activa. Entonces, ¿qué significa esto? Cuando se activa este sistema de complemento que nosotros estamos viendo, que de hecho acuérdense que yo les dije ayer, cuando estábamos viendo la respuesta inflamatoria, que a la par que estaba ocurriendo la liberación de histamina, que los macrófagos estaban liberando citocinas proinflamatorias, estaba ocurriendo la activación de este sistema. Entonces, ¿qué hace? Tanto se active por la vía clásica, este complemento, como por la vía alterna, las consecuencias son esas tres que tenemos ahí. Primero, activar el proceso inflamatorio, es decir, lo que vimos de respuesta inflamatoria que repasamos recién. Calor, rubor, edema, dolor. ¿Por qué pasa esto? Porque se dilatan arterias, aumenta el flujo de sangre al lugar, los mastocitos y los basófilos liberan histamina, lo mismo que dijimos ayer, aumenta la permeabilidad del capilar, más partículas, más plaquetas, más neutrófilos llegan al lugar, y entonces se produce la activación del proceso inflamatorio. Eso por un lado. Por otro lado, me estimulan el proceso de la opsonización. Hay una proteína dentro de este sistema de complemento que se llama C3b, que lo que hace es unirse al microorganismo que entró, a la superficie del microorganismo que entró, y hace o estimula que los macrófagos vayan a comérselo, diríamos. Es decir, esa proteína C3b
se une a el microorganismo y estimula que los fagocitos o macrófagos vengan y se lo coman. ¿Qué es esto que están viendo acá? Miren, acá está el microbio, fíjense que se unen esta partícula C3b y me estimulan que el macrófago venga y tuqui lo fagocite. Por otro lado, como tercer objetivo que tiene este sistema de complemento, forma algo, y escuchen bien acá, que se llama complejo de ataque de membrana. Ese complejo de ataque de membrana está formado por varias proteínas. Fíjense acá, la C9, la C8, la C7, la C6, la C5b. Forman lo que se llama un complejo de ataque de membrana que se resume como CAM. ¿Qué hace ese complejo de ataque de membrana? Son un montón de proteínas del complejo, del sistema de complemento, que se insertan en la membrana del microorganismo que entró y cuando se insertan le hacen agujeros a la membrana del microorganismo, le hacen orificios a la membrana del microorganismo. Entonces, ¿qué pasa? Como la membrana del microorganismo se llena de agujeros, entra líquido al interior y se produce que el microorganismo se hinche y ¡pum! Se vuele, se rompa, estalle. Entonces, eso se conoce como citólisis. Entonces, este sistema de complemento no solamente me activa el proceso inflamatorio que vimos ayer, me permite la opsonización, que es estimular que vengan los fagocitos a comerse a eso que entró, sino también que este complejo CAM hace que se produzca la citólisis del microorganismo que entró. Ojo con esto, chicos. Es un conjunto de proteínas que se meten en la membrana del microorganismo. Lo llena de agujeros, el líquido entra hacia su interior, se hincha y estalla. Entonces eso se llama citólisis del microorganismo. Por eso es que es tan importante activar el sistema de complemento, porque me refuerza, me activa la inflamación, me incrementa la opsonización y me incrementa la citólisis microbiana. Entonces, por eso es tan importante este componente de la respuesta innata humoral, que es el sistema de complemento. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Algo que no se haya entendido? ¿No? Bueno, vamos con el tercer componente de la respuesta innata humoral, las citocinas. En este caso, las citocinas, yo ayer les estuve mencionando algunas citocinas, son sustancias químicas que comunican células del sistema inmune con otras células en general. Pueden ser células del epitelio, pueden ser células fibroblastos. Estas citocinas tienen la particularidad de que son péptidos y proteínas, complejos de péptidos y proteínas, que me van a poder permitir la comunicación entre una célula con otra célula. ¿Sí? Entonces, ¿por qué son tan importantes? Porque ya vamos a ver que, por ejemplo, cuando ayer estábamos viendo respuesta inflamatoria y vimos que los macrófagos liberaban citoquinas, estas son las citoquinas. Entonces, hay distintos tipos de citoquinas. De hecho, una manera de clasificar a las citoquinas es según quién produce esa citoquina. Entonces, se las clasifica en, por ejemplo, monocinas, si las produjeron los macrófagos y los monocitos, o linfocinas, si las produjeron los linfocitos B y linfocitos T. En realidad, se las agrupa a todas como interleucinas. Es decir, tanto a las monocinas como a las linfocinas, se las agrupa dentro de lo que se llama las interleucinas. Pero cuando yo las quiero clasificar a estas sustancias químicas, son sustancias químicas, chicos, que secretan los linfocitos B, los linfocitos T, los neutrófilos, los macrófagos, los monocitos. Son sustancias químicas que hacen que se comuniquen entre ellos, entre las células del sistema inmune y el sistema inmune con otro tipo de célula. Entonces, cuando nosotros las queremos clasificar a estas citocinas, las podemos clasificar
según el efecto que cumplen. Entonces pueden ser proinflamatorias, si me estimulan el proceso inflamatorio, como la interleucina 1, la 6, la 12, el factor de necrosis tumoral. Todos estos son producidas, por ejemplo, por los macrófagos. ¿Qué hacen? Estimulan el proceso de la inflamación local y sistémica. ¿Se acuerdan cuando ayer vimos el proceso de la inflamación, la respuesta inflamatoria? Y yo les dije, chicos, los macrófagos van a liberar sustancias químicas que van a atraer, miren, esto que yo les dije que los macrófagos liberaban citoquinas proinflamatorias, estas son las citoquinas que estamos viendo. Estimulan el proceso inflamatorio. ¿Quiénes las secretan? Y los macrófagos mismos. ¿Y cuáles son? La interleucina 1, la 6, la 12, el factor de necrosis tumoral. ¿Por qué se les llama proinflamatorias? Porque estimulan el proceso inflamatorio. Pero existen otras citoquinas que cumplen otras funciones, que también las vimos. Por ejemplo, las quimiotácticas o quimiosinas. Una de las quimiotácticas es la interleucina 8. ¿Se acuerdan ayer también cuando yo les conté, chicos, los neutrófilos y los macrófagos van a liberar sustancias químicas que me van a traer más ayudantes a la zona? Que yo les dije, chicos, me van a reclutar para que otros vengan a la zona a ayudar. Esos son citoquinas quimiotácticas. Es decir, lo que hacen es que otras células que tienen receptores de reconocimiento me vengan a ayudar para atacar a eso que entró. Entonces me recluta otros neutrófilos, monocitos, linfocitos T. Por otro lado, existen citoquinas antiinflamatorias. En este caso, hacen el proceso contrario a estas. Me inhiben el proceso inflamatorio. Esto lo que hace es evitar que cuando ya se controló al patógeno que entró, no me siga atacando a mis células. Y en este caso tenemos, por ejemplo, la interleucina 10 y el factor de, ¿cómo se llama? El factor de necrosis, pero en este caso tiene otro número como citosina. Lo que les quería mostrar era lo siguiente. Miren, si se van a la última página de su cuadernillo, a la última, van a encontrar un cuadro donde están todas las interleucinas resumidas. Al final de todo el cuadernillo, antes del apunte de clase, ¿no? Al final de todo, van a encontrar un cuadro que dice principales propiedades de las interleucinas humanas. Y ahí van a encontrar interleucina 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11. Ahí les dice, cada interleucina y cada factor de necrosis tumoral, ¿qué funciones cumplen? También les sale este, que es el factor de crecimiento transformante, este. Acá fíjense que les salen otras que son inmunorreguladoras. Estas citoquinas regulan el proceso de la activación, por ejemplo, de la inmunidad adaptativa. Entonces, por ejemplo, la interleucina 2 y el factor de necrosis tumoral B es liberado por los linfocitos T helper 1, que son un tipo de linfocito T, que lo que hacen es regular el proceso de activación de los otros linfocitos T. O la interleucina 4, 5 y la 13, que también son inmunorreguladoras, que lo que hacen son liberadas por el linfocito T helper 2 y también regulan el proceso de activación. Entonces, en esa última página que ustedes tienen, les dice cada interleucina o el factor de necrosis tumoral, qué funciones cumple y quiénes lo liberan. Entonces, esto es como un breve resumen, lo que tenemos acá, para que sepan que cuando las queremos clasificar, las clasificamos según su función. Entonces, algunas me estimulan la inflamación, otras me la inhiben, otras me estimulan que más células concurran al lugar de la lesión para poder, ¿cómo se dice?, atacar, y otras me regulan el proceso de activación de la inmunidad adaptativa. Entonces yo le llamo inmunorreguladoras. ¿Alguna duda hasta acá? Bien, vamos con los interferones.
el cuarto componente de la inmunidad innata humoral. En este caso, tenemos otro tipo de sustancia química, los interferones, también los tienen en la página final del cuadernillo, en ese mismo cuadro, tienen el interferón alfa, el beta y el gamma, y les dice quiénes los secretan y qué funciones cumplen. ¿Qué son los interferones? Bueno, los interferones, como les dice ahí, son glucoproteínas que se unen, obviamente, a receptores específicos y que se activan en pequeña cantidad. Estos interferones, chicos, son muy importantes sobre todo contra las infecciones virales, es decir, las infecciones causadas por virus. A los interferones, que también pertenecen a la inmunidad innata humoral, los clasificamos en tipo 1 y tipo 2. Esos interferones que yo tengo, alguna bibliografía los considera de la inmunidad adaptativa, otros los consideran de la inmunidad semiespecífica, otros los consideran de la inmunidad innata. Ustedes lo tienen que considerar como que pertenecen a la innata componente humoral. Entonces, el tipo 1 de interferón, que es el alfa y el beta, se producen, se secretan en infecciones virales y ejercen efecto en la célula que lo libera y en sus células vecinas. ¿Qué hacen estos interferones? Lo que hacen es, como les dije, ejercer un efecto en la misma célula que lo liberó y en las células vecinas. ¿Qué hacen? Se produce la liberación de un segundo mensajero, como el 3,5-AMP cíclico, y lo que hace es estimular en las células enzimas antivirales, que se sinteticen enzimas antivirales. ¿Para qué? Para bloquear la traducción de las proteínas y de ese modo inhibir que ese virus pueda sintetizar sus proteínas. Activan a los linfocitos natural killer, me estimulan la inmunidad adaptativa. Entonces lo que hacen estos interferones de tipo 1, que es lo que están viendo acá, es interferir en la replicación del virus, hacer que mi virus no se pueda seguir replicando, porque interfieren o en la síntesis proteica o en la replicación del ADN de ese virus que entró. Entonces hace que el virus en las células vecinas no se pueda seguir replicando. ¿Cómo? Liberando proteínas, liberando un segundo mensajero que lo que hace es bloquearme la síntesis de enzimas antivirales. Es decir, me bloquea el proceso de la reproducción de ese virus liberando enzimas antivirales. El tipo 2, que es el factor de necrosis tumoral gamma, es también un mediador de la respuesta innata antiviral, porque, por ejemplo, me activa a los macrófagos, para que los macrófagos vayan a atacar a ese virus, pero su función es principalmente inmunorreguladora, es decir, regula la respuesta adaptativa y es un agente citostático. ¿Qué quiere decir? Evita que siga creciendo. Algo importante, chicos, de los interferones es que se sintetizan por biotecnología, es decir, se sintetizan en un laboratorio, porque se usan para el tratamiento de algunas enfermedades. Estos interferones, como les dije, se sintetizan a partir de biotecnología usando, por ejemplo, células procariotas o eucariotas. Entonces, se sintetizan esas enzimas antivirales y se usan en el tratamiento de enfermedades como por ejemplo la hepatitis B, la hepatitis C, el herpes zóster. Entonces se sintetizan esas enzimas antivirales y puede ser que con esa enzima se utilicen en forma para la piel, para aplicar en la piel, o en forma sistémica, o para aplicar en las mucosas. Entonces hoy en día hay tratamientos médicos que usan estos interferones, en realidad lo que usan son las enzimas antivirales que sintetizan, y con eso se tratan enfermedades como la hepatitis B, la hepatitis C, etcétera, que son causadas por virus, obviamente. Entonces, como resumen, podemos decir que estos interferones lo que hacen es intervenir en el proceso de replicación
del virus, ya sea que tenga un ADN o un ARN. Por ejemplo, liberando enzimas antivirales. También me activan a los natural killer, me activan la inmunidad adaptativa, me activan a los macrófagos. Entonces, estos interferones también pertenecen a lo que nosotros le llamamos la inmunidad innata humoral. Entonces, estos son los 4 componentes de la inmunidad innata humoral. Proteínas hepáticas de fase aguda, sistema de complemento, interferones, citocinas. Son los 4 complementos de la innata, pero de tipo humoral. Ayer habíamos visto la innata de tipo celular. ¿Se entendió? ¿Hasta acá? Sí, profe. Bien. Vamos entonces a seguir avanzando y vamos a arrancar con la inmunidad de tipo adaptativa. Para la inmunidad adaptativa les voy a hacer una breve introducción y después nos vamos a desconectar un minuto porque voy a pasarles un video que tienen que ver, que es muy cortito, que dura 8 minutos, pero bueno, necesito que lo vean, entonces nos vamos a desconectar un minutito y lo vamos a ver. Primero vamos a ver la introducción y después les mando el video al grupo para que lo puedan ver. Espérenme, ahí arrancamos con la inmunidad adaptativa. Ahí les comparto, ahí está. Bien, como estuvimos hablando recién, la inmunidad adaptativa es una inmunidad de tipo específica. ¿Qué quiere decir esto? Esta inmunidad es específica para cada antígeno que quiere entrar. Ahora, ¿cómo va a estar dada? Por los linfocitos B y los linfocitos T. Ojo, ahí lo vamos a ver en el video, que tanto el linfocito B como el linfocito T tienen un receptor distinto que el RRP que nosotros estuvimos viendo. Entonces, estos linfocitos B y T, el linfocito B va a participar de lo que llamamos la respuesta humoral adaptativa y el linfocito T de lo que llamamos la respuesta celular adaptativa. Como les estábamos hablando antes, que de hecho ayer también lo estuvimos hablando, la inmunidad adaptativa tiene la particularidad de tener memoria. Entonces, cuando yo me encuentro por primera vez con un patógeno, con un antígeno, mi sistema inmune demora en actuar de 5 a 10 días, o sea que es bastante lenta, pero lo que a mí me importa es que cuando yo me encuentre con ese patógeno por primera vez, por más que haya demorado 5 o 10 días, lo que a mí me van a quedar son células de memoria, células preadaptadas, que cuando yo me encuentre por segunda vez con el antígeno, o por tercera o cuarta, es decir, no es que me encuentre una vez más y nada más, pero me refiero yo que cuando me encuentre la próxima vez con ese antígeno, mi respuesta, en vez de durar días, de demorar días, va a demorar horas. Entonces, con el primer contacto, yo lo que logré es generar células de memoria que van a quedar en mí, y cuando yo me vuelva a encontrar por segunda vez, por tercera vez, por cuarta vez, con ese mismo antígeno, en vez de mi respuesta demorar 10 días, va a demorar horas. Entonces, obviamente, no solamente que es más rápida, sino también que va a ser más efectiva. Eso es lo que nosotros necesitamos con la inmunidad adaptativa. Porque si no, imagínense que si nosotros no tuviéramos memoria, cada vez que nos encontramos con un patógeno, con un antígeno, sería como volver a empezar. Sería como otra vez el mismo antígeno, otra vez el mismo antígeno. Y sería como todo el tiempo volver a empezar. Entonces, justamente, la ventaja de la memoria es que no le tengo que volver a explicar a mi sistema inmune lo que es, porque como ya lo conoció y tiene memoria, sabe lo que es. Entonces, cuando por segunda vez se encuentre, va a responder mucho más rápido y mucho más eficientemente. Eso es lo que yo logro con las vacunas, que ayer lo estuvimos hablando un poco con los que estaban presencial. Es decir, lo que yo logro con una vacuna es que a mí me ponen la vacuna, me encuentro por primera vez con ese antígeno, genero estas células memoria y cuando de verdad me encuentre con él, yo ya voy a tener una respuesta que va a durar horas y va a ser más efectiva. Entonces,
Lo importante, chicos, es que ustedes entiendan que la inmunidad adaptativa va a tener etapas, 3 etapas. Sean los linfocitos B o sean los linfocitos T, la inmunidad adaptativa tiene 3 etapas. La primera etapa es cuando reconozco el antígeno. Repito, acuérdense que el antígeno es toda sustancia o toda partícula que me activa el sistema inmune. Entonces, lo primero que tienen que hacer mis linfocitos B y T es reconocer específicamente el antígeno del que se trata. Acá sí ya estoy hablando de especificidad. Acá ya no es cualquier cosa, es específico. Una vez que lo reconocen, lo que va a ocurrir es que mis linfocitos B y mis linfocitos T van a tener una activación y algo que se llama una expansión clonal. ¿Qué quiere decir esto? Van a empezar a proliferar mis linfocitos B y mis linfocitos T, a multiplicarse y se van a diferenciar. ¿Por qué? Porque ya van a ver, ahora por eso les quiero mandar el video para que lo entiendan, ya van a ver que cuando se activan estos linfocitos B y linfocitos T, me dan 2 tipos de células distintas cada uno. Y el tercer paso es, listo, elimino eficientemente el antígeno. Chicos, siempre que estudien inmunidad adaptativa, se tienen que acostumbrar de acordarse de estas 3 etapas. No es reconozco, mato. No es así, no funciona así. Siempre que yo hable de los linfocitos B o de los linfocitos T, van a pasar por estas 3 etapas. Y acá está un poco lo que yo les estaba diciendo antes de las respuestas primarias y respuestas secundarias, que es lo que estábamos hablando recién de la inmunidad adaptativa. Fíjense, en las respuestas primarias yo me encuentro por primera vez con el antígeno y genero, acuérdense que esta respuesta dura días. Acá parece cortito, pero dura días. Pero lo que a mí me importa de esta respuesta primaria es que voy a generar memoria. Voy a tener linfocitos B que se activan, linfocitos B que producen anticuerpos, por ejemplo, pero fíjense que la dimensión de esta respuesta, si la comparo con esta, es mucho más chiquita. Pero lo que a mí me importa de esta respuesta es que voy a generar esto, memoria. ¿Por qué? Porque cuando por segunda vez me vuelvo a encontrar con este antígeno hermoso, mis células de memoria dicen, ah, ya lo conozco a esto. Entonces, hacen una expansión, se multiplican mucho más rápido, mucho más eficiente y producen mucha más cantidad de anticuerpos. Entonces, lo que yo logro con la inmunidad adaptativa es que estas células de memoria queden. Obviamente dependerá, ya lo estuvimos hablando, un poco de esto que estábamos en lo presencial, de bueno, hay células de memoria que quedan para toda la vida, hay células que duran 10 años, hay células, bueno, obvio, pero lo que a mí me interesa es que estas células de memoria queden porque es mucho más eficiente la respuesta y es mucho más rápida. Miren la dimensión, la cantidad de anticuerpos que se producen acá, la cantidad de linfocitos activos que se producen acá, y miren acá. Por eso siempre decimos que la respuesta secundaria es mucho más rápida y más eficiente. Entonces, lo que yo les quería decir es lo siguiente. Cuando ustedes activan un linfocito B, ahora van a ver que se dividen en 2 tipos de células. Células que actúan en el momento y células memoria. Entonces, lo que a nosotros nos importan, más allá de las que actúan en el momento, es estas células memoria que van a quedar en nuestro organismo para cuando nos volvamos a encontrar con el mismo antígeno otra vez. Profe, no sé si lo Dime. escribí bien, pero cuando dijo que los linfocitos B eran humoral adaptativa y T células adaptativas, Es así. digo, Den- B dentro anoté de, como humoral adaptativo y T como célula adaptativa. tanto los B como los T pertenecen a la adaptativa. Eso es verdad. La respuesta que dan los linfocitos B se llama respuesta humoral adaptativa. Y la respuesta que dan los T, los linfocitos T, respuesta celular adaptativa.
Claro, porque se me confundió cuando habló del linfocito B de memoria. Claro, porque tanto los B como los T dejan memoria. Ujú. Tanto el linfocito B como el linfocito T van a producir células de memoria. Entonces, acá también podría haber sido un T, les han puesto el ejemplo de un linfocito B, pero si hubiera sido un linfocito T hubiera sido exactamente lo mismo. Estas tres etapas se cumplen para el linfocito B y para el T. Y esto se cumple para un linfocito B y para un linfocito T. Acá les han puesto el ejemplo del B, pero con el T sería lo mismo. Se van a activar, la diferencia es que el T no produce anticuerpos, ¿se entiende? O sea, lo que acá sería lo mismo es que cuando el linfocito T se activa, te produce células activas y células memoria. Obviamente los linfocitos T no generan anticuerpos, entonces esta parte no sería para el T. Pero esto de que se activan y que te generan células memoria y células activas en el momento, sería igual para el linfocito T. Lo que cambia es que los linfocitos T no producen anticuerpos. Solo los B producen anticuerpos. Miren, para que se Gracias. entiendan de nada, para que se entienda mejor, nos vamos a desconectar, ahora les voy a mandar un video al grupo y cuando terminen de verlo volvemos, así seguimos con esta inmunidad adaptativa. Ahora les voy a mandar un video y cuando volvemos del video, diríamos, volvemos a conectarnos al mismo link para seguir hablando de la inmunidad adaptativa. ¿Saben? Vamos al grupo de WhatsApp.